A continuación, ya para dar paso al seminario, voy a presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la sesión de ahora es Daniela Ibacache, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, candidata a magíster en etnopsicología de la misma universidad. Cuenta con un diplomado en atención primaria y salud familiar de la Universidad de Toronto en Canadá. Es miembro permanente de la mesa de trabajo de conducta suicida, Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. Y es parte del equipo Sociedad, Complejidad y Sufrimiento, dirigido por Felipe Lecanlier. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Daniela para que inicie la exposición del día de hoy. Hola a todos y todas, muchas gracias por estar aquí conectados. Hartos valientes para un día viernes, un tema como este. Así que les voy a pedir, antes que comencemos, para poder tener una idea de quiénes somos, aunque somos muchísimos, pero les voy a pedir que levanten la mano los que vienen del área de la salud. Levanten su manito de Zoom. Súper. ¿Quiénes vienen? Ahora pueden bajar su manito. ¿Quiénes vienen del mundo de la educación? Súper. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiénes vienen del mundo proteccional o del área de justicia? Estamos bien repartidos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien viene de alguna otra área de trabajo que yo no nombré ahora? Yo trabajé en un programa. Yo presentarme primeramente, profesora Jocelyn, soy psicóloga y participé hace 4 meses en un PDC de drogadicción. Programa proteccional sería, egresé hace poquito, entonces estoy como recién aprendiendo. Súper, muchas gracias, Jocelyn. ¿Alguien más que trabaje en otra área que no sea ni salud, ni educación, ni el área proteccional o de justicia? Hola Daniela, por acá la Rosemary. Yo vengo del área financiera, pero estoy cursando el último año en psicología, así que, pero todavía no la practico, porque todavía estoy metida en el otro área, así que vengo de un mundo totalmente distinto, pero Me con encanta. la teoría, sí, pero con la teoría de psicología. No, me encanta cuando tenemos gente que viene de otras áreas, enriquece mucho el trabajo que hacemos. Así que, muchas gracias. Hola, mira, hola. soy María Elizabeth, estoy a punto de terminar la carrera de psicología y soy mediadora familiar. Mi primera carrera es orientación familiar. Súper, muchas gracias, María Elizabeth. ¿Alguien más que nos quiera contar? Dale. Hola, mi nombre es Claudia Bamondes, soy trabajadora social, trabajo en el programa 4 a 7, que es un programa de Cernamec, y trabajo con niños de 6 a 13 años. Entonces, por eso me importa harto, soy trabajadora social. Súper, muchas gracias, Claudia. Gracias a ti. Bueno, ya tenemos más o menos claro quiénes tenemos de público, pero a mí siempre me gusta preguntar también, que no me odien, pero es importante para mí. ¿Quiénes se conectan desde el norte de Chile? Levanten su manito. Muy bien. ¿Quiénes vienen voy a hacerlo así, quiénes vienen del extremo sur, así como de los lagos más hacia el sur? Bien, tenemos gente del extremo sur. Súper. ¿Quiénes vienen del sur? Así como de la 8ª región hasta los lagos. Estamos bien repartidos. ¿Y quiénes vienen siempre lo dejo para el final porque la mayoría se conecta de la zona centro, pero quiénes estamos acá en la zona centro del país?
hartos, como de costumbre. Y mi parte favorita, ¿quiénes se conectan de fuera de Chile? Tenemos varios participantes que están fuera de Chile. Si nos pueden poner en el chat de dónde se conectan para tener ahí una idea también. De Ecuador. Muy bien, bienvenida Marian. Costa Rica. Súper. De Perú. Tenemos un público bien variopinto hoy día. México. Siempre de México nos acompañan habitualmente. Así que súper bien. Juan Fernández, nunca me había tocado Juan Fernández en mis seminarios ni mis clases, así que bienvenida, Patricia. Súper. De España, wow, al otro lado del charco, y Colombia, súper bien. Qué bueno que tengamos un público bien variado. Ya no les voy a dar más la lata con mi curiosidad natural respecto del público que se conecta a estos seminarios y vamos a partir con lo que tenemos para hoy día. Hoy día, alguien me está compartiendo en una foto que me queda bien poco sentadora. Así que, no sé, ahí sí. Entonces, vamos a partir el seminario de hoy, y el seminario de hoy es un poco distinto a los que hemos hecho anteriormente, porque hoy día vamos a hablar de teoría. Vamos a hablar de la parte más difícil de entender, pero que es como el cimiento del edificio teórico de lo que es el modelo de apego-complejidad. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar, pero los voy a invitar a que comencemos. Ahí sí. Y estamos ya en modo presentación. Ahí sí. Yo ahora ya no los veo, así que después cuando demos paso a las preguntas, ustedes levantan su manito para poder ir contestando. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de los fundamentos de la organización subjetiva, es decir, qué entendemos nosotros desde el modelo de apego y complejidad acerca de las personas, ¿no? Cómo nos organizamos nosotros, las personas, como sistemas complejos. Contarles un poco que el modelo de apego y complejidad fue creado por Felipe Le Cannelier y lo trabajamos nosotros en el equipo de la Sociedad de Complejidad y Sufrimiento, y es lo que ha fundamentado también el desarrollo de todos estos libros y manuales que tenemos aquí abajo. No cabían todos, así que yo elegí algunos nomás. Y que nos permite trabajar en el área clínica y también principalmente en infancia, con todos los programas AMAR, pero en el área clínica nosotros nos expandimos en el fondo a entender las personas dentro de toda su trayectoria vital. Así que para hacer un poco de historia, y está basado en elementos de la teoría de la complejidad, en elementos de las matemáticas, de la filosofía, de las neurociencias sobre todo, y de la psicología, algunos elementos también. Pero es un modelo que es bastante distinto a lo que nosotros aprendemos desde la psicología clásica y desde nuestra formación. Entonces, meterse en este mundo implica a veces desaprender muchas cosas que nosotros llevamos años practicando o estudiando. Así que es todo un desafío. Y vamos a comenzar. No es que yo los quiera hipnotizar, ni tampoco enloquecí, pero quiero que miren este video un ratito, porque vamos a trabajar con él.
Lo voy a dejar hasta ahí porque el video original es muy largo. Pero, y voy a volver sobre el video. Pero ese video básicamente grafica un fenómeno que se llama el atractor de Lorentz, ¿ya? Y que es importante tener en la cabeza para poder entender un poco cómo es que nosotros pensamos la organización del ser humano. Entonces, si nosotros tuviéramos que definir qué es una persona, nosotros desde esta mirada hablamos de que somos un sistema bajo la lógica de la autoorganización homeostática, que está constreñida por atractores dinámicos basados en sistemas de apego y cuidados tempranos, bajo procesos de regulación evolutiva a través del ciclo vital. Yo sé que suena como chino mandarín, ¿ya? Pero vamos a ir trabajando esto de a poco. Esta es la definición para nosotros de un ser humano, que es bien distinta a lo que nosotros habitualmente escuchamos cuando pensamos en las personas. Entonces aquí hay varios elementos que vamos a ir revisando hoy día para poder entender un poco mejor cómo nos organizamos los seres humanos. Entonces, lo primero es decir que el modelo de apego y complejidad se fundamenta en lo que se llama la epistemología evolucionista de la complejidad. ¿Qué es eso? O el EEC. Básicamente nos habla de cómo los sistemas complejos se van organizando en el tiempo. Y la epistemología evolucionista de la complejidad tiene la gracia que nos muestra como dos líneas de organización. Uno, que es todo lo que nosotros traemos como especie, como principios organizadores, ¿ya? Porque lo que somos hoy día como personas, como sistemas complejos, está basado en lo que es nuestra historia evolutiva desde hace miles de años. Pero también nosotros tenemos una manera de organizarnos en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso. Entonces, el modelo lo que destaca en primer lugar es esta temporalidad. Nosotros no podemos pensar a las personas sin tener en cuenta su trayectoria vital, y eso es muy importante. Pero además entendemos cómo vivimos la vida hoy día y cómo nos desarrollamos en la sociedad. Francisca, no sé si me puede ayudar muteando los micrófonos, por fin. Right. Entonces, cómo nosotros nos movemos en el mundo y en la sociedad hoy en día tiene mucho que ver con nuestra historia evolutiva, para bien y para mal. Porque hay cosas que nos sirven o nos han servido como especies para sobrevivir hasta el día de hoy, que hemos ido perdiendo con el tiempo por el estilo de vida moderno. Y lo primero que tenemos que entender es que desde esta mirada, bueno, y de lo que dice la neurociencia, no se nos ocurrió a nosotros, es que el sentido último y fundamental de la vida es mantenerse vivo. Esa es la ley fundamental. Todo lo que nuestros cuerpos y nuestros cerebros hacen todo el día, todos los días, está pensado o está programado para mantener la vida. En nuestro cerebro no busca ni el bienestar, ni la felicidad, ni la trascendencia, ni todas esas cosas poéticas que nosotros pensamos que es nuestro sentido de la vida. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo lo único que hace es poner toda su energía y toda su forma de funcionar para mantenernos vivos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para mantenernos vivos, nosotros como sistema complejo tenemos que mantener un equilibrio en nuestra forma de funcionar. Y eso, desde esta mirada, se llama homeostasis. Y la biología y los sistemas, todo lo que tiene que ver con la neurociencia, vamos a encontrar este concepto de homeostasis. Entonces, desde esta mirada, ¿cómo es que nos organizamos para mantener la vida? A través de este concepto que yo les acabo de nombrar, que es la homeostasis, a través de otro concepto que se llama la alostasis, que vamos a revisar, la predictibilidad y la autoorganización. Es decir, desde esta mirada no hay una fuerza superior que venga a organizar el sistema, sino que el sistema mismo se organiza.
y se organiza bajo la regla de mantenernos vivos y para eso mantener la homeostasis. Pero tenemos la dificultad o el desafío de que vivimos en un mundo muy cambiante, tanto en condiciones físicas como en condiciones sociales. Entonces, no podemos mantener siempre la misma forma de funcionamiento porque la realidad, el entorno, el medio en el que estamos e incluso nuestro propio cuerpo nos pone desafíos y va cambiando, ¿no? Entonces, necesitamos, para sobrevivir en este medio cambiante, establecer... Francisca, ¿sí me ayuda con los micrófonos? Por favor. Para poder sobrevivir, les decía, en este medio cambiante, lo que nosotros tenemos ¿Salió que hacer... de cuidado intensivo, no sé qué? Dame un segundo. Ah, entonces ya, pues, está Que no saliendo puedo arriba. desde aquí hacerlo. Ahí sí. Esperamos que la persona a la que Esther se refería esté mejor de salud. Entonces, nuestro desafío es sobrevivir en este medio cambiante. Y cambiante en todos los sentidos del mundo, porque nos encontramos frente a condiciones climáticas distintas, a que la gente se mueve, a que las relaciones sociales cambian, o sea, todo va cambiando en la vida. Y esos desafíos tenemos que integrarlos en nuestra manera de funcionar. Y ahí es donde aparece el concepto de alostasis. La alostasis es la capacidad de poder mantenerse estable y mantener la homeostasis, pero a través del cambio. Y todo esto se relaciona con la predictibilidad. Entonces, la homeostasis es la regla vital que permite explicar por qué funcionamos como funcionamos. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro está todo el tiempo tratando de mantener esta homeostasis. Y la homeostasis es un equilibrio, es un mantenerse estable y implica la predictibilidad. Voy a volver sobre el tema de la predictibilidad, pero es como si nosotros nos moviéramos todo el tiempo en esta línea, así como en esta cuerda floja, ¿no? Entre, por un lado, la homeostasis, la estabilidad, el mantenernos constantes, la predictibilidad, ¿ya? Y por otro lado, la alostasis, la variabilidad, el cambio. ¿Por qué? Porque el medio nos exige, de alguna manera, el cambio. ¿Y qué es entonces la organización o cómo funcionamos? Funcionamos a través de esta estabilidad dinámica del cuerpo bajo rangos compatibles con la vida. En palabras simples, ¿qué es eso? Es que cuando el medio cambia, o cuando hay un cambio, ya sea dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, nosotros podemos adaptarnos a ese cambio, incorporarlo, pero aún así mantenernos constantes en el tiempo, ¿ya? Y esta adaptación a los cambios es necesaria para poder sobrevivir. Pero, y aquí es donde me voy a detener para hablar un poco de predictibilidad y de nuestro cerebro, los seres humanos tenemos ciertas características son innatas de nuestra especie. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos un cerebro que es muy, muy complejo y mucho más grande y complicado que el resto de nuestros hermanos animales, ¿ya? Si nosotros estuviéramos en el útero hasta desarrollar por completo nuestro cerebro, sería tan grande que no cabría dentro del canal de parto. Y no podríamos nacer. Entonces nosotros nacemos en un estado de como a medias, en un estado como de mucha vulnerabilidad, pero también con un potencial de desarrollo. Los seres humanos nacemos alrededor con más o menos el 22% de nuestro cerebro desarrollado no más, y el resto lo vamos a desarrollar fuera del útero. Como nuestro cerebro es tan complejo, pero necesita organizarse y necesita sobrevivir,
entonces tiene una manera de funcionar que optimiza el gasto energético. Porque si no lo hiciéramos así, entonces no nos quedaría más energía para movernos o para pensar o para hacer otras cosas, porque todo se iría en hacer funcionar este cerebro que es tan complejo. Entonces, el cerebro tiene varias vías de optimizar su funcionamiento. Una es la poda neuronal, que es que en las conexiones que hacemos, pero que no usamos luego de un tiempo, en ciertos periodos de la vida se eliminan, porque si no la energía se dispersa mucho. Otra forma es a través de esta regla de la predictibilidad. Quiere decir que nuestro cerebro busca patrones, busca lo que se va repitiendo en nuestra experiencia. Y de esa manera predice lo que va a pasar, predice la realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros cada vez que nos enfrentamos a tomar una decisión, a emprender una acción, analizáramos todas las variables y todas las posibilidades que hay, sería muy, pero muy poco eficiente, tardaría muchísimo. Y a veces eso nos podría costar la vida, si yo me veo frente a una amenaza. Entonces, este cerebro lo que hace es, a partir de la repetición de experiencias, se programa, encuentra un patrón y a partir de eso predice lo que va a pasar. Por ejemplo, si yo voy caminando por una calle oscura en la noche y la calle está sola y veo a una silueta acercarse hacia mí con algo en la mano, si a mí me han asaltado 30 veces, entonces mi cerebro va a predecir que esa persona que se acerca es un asaltante y me va a hacer reaccionar como si lo fuera. Aunque en la realidad externa quizás no sea. En cambio, yo, si nunca me han asaltado, voy a caminar y voy a esperar a ver quién es, ¿no? Y si además yo soy bien sociable y tengo hartos amigos, entonces no voy a tener ningún temor frente a la persona que viene. Y quizás voy a mirar mejor y hasta voy a descubrir que era un amigo y que llevaba en la mano el celular. Nuestro cerebro trabaja de esa manera para poder ir a partir de la repetición generando, voy a decirlo así, patrones predictivos, ¿no? Y de eso se trata la predictibilidad, que las experiencias que nosotros tenemos repetidamente a lo largo de la vida se transforma en una realidad para el cerebro. Como nosotros nacemos solo con el 20% de nuestro cerebro desarrollado y nacemos muy indefensos, no podemos movernos solos, alimentarnos solos, limpiarnos solos, ni siquiera podemos abrigarnos, ¿no? Los otros animales nacen con pelo para poder protegerse del frío, nosotros no. Entonces, los seres humanos necesitamos de otros para sobrevivir. Necesitamos y estamos neurobiológicamente programados para conectar con otras personas porque de eso depende nuestra sobrevivencia en la primera infancia. Por ello es que decimos que en los seres humanos la homeostasis es una heterostasis o hablamos de una autoorganización vincular porque nos organizamos y sobrevivimos y construimos nuestra homeostasis a partir del vínculo con otros. Nosotros no podemos mantener nuestro sistema regulado solos cuando somos pequeños. Es más, la autorregulación es algo que vamos a adquirir bien tardíamente, después de la edad preescolar. El lenguaje es tardío también. El movimiento es tardío. Entonces, piensen que pasan 6 meses más o menos recién para poder sentarnos y mantener el equilibrio en esa posición. Entonces, necesitamos de esas experiencias vinculares con otros para la sobrevivencia. Y a la vez, esas experiencias con los demás nos van a ir moldeando nuestro cerebro y van a ir moldeando la manera en que este cerebro se va organizando, llevando incluso a cambios
en la estructura y las conexiones del cerebro. Entonces, nosotros traemos nuestro temperamento, traemos nuestra carga genética, pero son las experiencias o lo que se llama también la epigenética lo que va a ir marcando nuestro desarrollo. Y aquí vamos a volver un poco a esto de la repetición, la coherencia y el desafío. Hablamos de la repetición, ¿no? Que nuestro cerebro requiere de experiencias repetidas para que se instalen ciertos patrones de funcionamiento. Pero cuando se presentan desafíos que ponen a prueba esos patrones de funcionamiento, nosotros nos vamos adaptando a través de esta alostasis que incorpora estos cambios, pero necesitamos mantenernos coherentes a lo largo de la vida. Pues nosotros no nos despertamos todas las mañanas preguntándome quién soy, cómo me llamo, cuál es mi historia, qué es lo que hago. Eso lo tenemos incorporado, porque aunque nos vemos muy distintos ahora de adultos, de cómo nos veíamos cuando somos niños, cuando nos miramos en el espejo, la mayoría del tiempo sabemos que somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay una coherencia en el sistema a través del tiempo. ¿Cómo se organiza esto? Y aquí sí recurrimos a las matemáticas, ya recurrimos a las matemáticas con algo que se llaman los fractales. ¿Qué son los fractales? Este es un fractal, este monito que vemos aquí al centro. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que los fractales, esto está graficado. Los fractales son axiomas o reglas muy simples que se van repitiendo eternamente y que en su repetición dan lugar a estas gráficas o a objetos muy complejos. Si nosotros como que agrandáramos esta imagen, veríamos las mismas líneas o los mismos, en el fondo, bucles hacia adentro de manera infinita. Y si lo proyectáramos, sería lo mismo. Entonces, la clave, y nosotros los seres humanos nos organizamos de la misma manera. La clave es que la repetición organiza el patrón. Y el patrón se mantiene coherente en la repetición. Entonces, como yo les decía, nosotros vamos repitiendo nuestros patrones de funcionamiento en este intento de mantener nuestra homeostasis y de mantenernos en rangos compatibles con la vida, pero este proceso no siempre es tan estable y fluido y esta predictibilidad a veces falla. ¿Por qué? Porque tenemos desafíos en la vida. Entonces, la regla que organiza el sistema es que el organismo siempre actuará para mantener la organización homeostática de sus elementos. Siempre va a buscar la predictibilidad, siempre va a buscar la homeostasis. Pero, como la vida es tan cambiante, entonces necesitamos poder hacer emerger otras formas de coherencia y de ordenamiento para mantener esa homeostasis. Y ahí es donde viene el concepto de la alostasis. Para generar esta estabilidad y esta coherencia, a pesar de los movimientos y las fluctuaciones, el sistema se organiza en torno a un atractor. Aquí tenemos otro fractal, y ese como hoyito negro que se ve en el centro es un atractor. Es aquello que a pesar del movimiento se mantiene estable en la vida. O en un sistema, yo ahora estoy hablando de la vida, pero en un sistema complejo, cualquiera. Entonces, como les decía, el atractor es ese estado donde el sistema siempre tiende a volver. Siempre vamos a buscar volver a ese atractor porque es lo que nos da estabilidad, coherencia y permanencia. Es aquello que se mantiene como firme, ¿no? Como estable. Cuando todo el resto se mueve y cambia, nuestro atractor es aquello que permanece estable y nos da la coherencia y nos da este sentido, en el caso de los seres humanos, de ser nosotros mismos. Como ya les decía, el cerebro transforma esta repetición de experiencias, y aquí ya nos traspasamos al campo de lo que es propiamente humano y de la psicología, o la aplicación
de estas teorías matemáticas y de la complejidad a el sistema humano, es que cuando nosotros somos pequeños, como dependemos para todo del otro, esas experiencias vinculares son las que van a constituir nuestros patrones. Por lo tanto, nuestras experiencias vinculares forman el patrón que es nuestra realidad, ¿ya? Nuestro cerebro, a partir de ese patrón, construido en miles de experiencias cotidianas, porque además nuestro cerebro procesa información en ventanas de 3 segundos. Entonces son miles de experiencias de 3 segundos cotidianas que van armando nuestro patrón, que van armando nuestro atractor, ¿ya? Que está no es una idea, está como vive en nuestro cuerpo. Son sensaciones, son miradas, son formas en que el sistema nervioso se organiza, son formas de vincularnos con otros, y eso se transforma en nuestro patrón, y como el cerebro es una máquina de predicción, entonces ese patrón es el que nos va a permitir mantener nuestra homeostasis, y nuestro cerebro va a estar siempre buscando ese patrón. Y podemos decir incluso que el cerebro siempre busca confirmar el pasado, entendiendo que nuestros atractores o nuestros patrones de funcionamiento se constituyen en la primera infancia. Habiendo dicho todo eso, quiero que volvamos a mirar el video del principio y veamos, porque aquí está graficado el núcleo de lo que es el modelo de apego y complejidad. O sea, cómo esos puntitos que van en movimiento se van organizando en torno a un punto que les va dando forma. Y esa idea de los fractales, de que son reglas simples que dan lugar a sistemas complejos a partir de la repetición infinita, es lo que rige el funcionamiento humano. Mire. Así nacemos nosotros. Y tenemos miles de experiencias. Y vamos teniendo sensaciones físicas, vamos experimentando el movimiento en nuestro cuerpo. Y este viaje de ir acumulando experiencias parte incluso en el útero. Cuando estas experiencias se empiezan a repetir y tienen ciertos elementos en común, entonces vamos organizando nuestros patrones de funcionamiento y se forman los atractores. Y nos mantenemos ahí coherentes, estables, con nuestro funcionamiento homeostático regulado, pero de repente pasan cosas en la vida y tenemos que acumular otro tipo de experiencia, porque ahí ya perdemos un poco este funcionamiento desde la homeostasis, pero siempre volvemos a ese atractor porque es lo que me mantiene coherente. Y organizo las experiencias en función de eso, aunque ya no sea tan parecido, ¿no? Tenemos estos bucles que son más amplios y vienen nuevos desafíos y se van organizando otras experiencias y así sucesivamente a lo largo de la vida, pero nuestro atractor principal se mantiene estable. Entonces, y aquí me voy a devolver, cuando hablamos de esta definición de las personas, ¿ya? Hablamos de este sistema complejo que se autoorganiza, es decir, se organiza a sí mismo a partir de mantener la homeostasis, pero que esa homeostasis se ve desafiada por estos atractores que se van formando a partir de los desafíos de la vida. Pero que nuestro atractor principal
está basado en el apego y los cuidados tempranos, aunque vayamos modificando esa forma de funcionamiento o esa forma de homeostasis a partir de los desafíos que nos va poniendo la vida, y nuestro funcionamiento se mantiene coherente y estable, pero a través del cambio y de la fluctuación en la vida hasta que morimos. Eso es lo que significa esta definición, y eso es lo que es el cimiento de toda la teoría y de toda la aplicación clínica que tiene este modelo. Y no quise abrumarlos más, así que lo dejé hasta aquí, porque era así como un ladrillo de teoría, y la idea es que tengamos tiempo de poder contestar algunas preguntas e ir conversando. Así que, Francisco, ¿usted me ayuda dando la palabra? Sí, ahora voy a permitirles que puedan desmutearse para recordarles también que eso, tienen que levantar la mano. Gaby. Hola, buenas noches. Hola. Usted hacía referencia a que estos sistemas que nosotros tenemos ya configurados, nosotros tendemos a siempre volver ahí. Mi pregunta va a lo siguiente: ¿es un siempre categórico o hay matices? El matiz está, a ver, cuando se instala un atractor o un patrón, nosotros siempre vamos a volver ahí, porque nuestro cerebro se programa para eso. Quizás cambia un poco la forma, pero volvemos porque buscamos esa confirmación de la realidad. Entonces, hay matices en la medida en que existe algo que se llama la plasticidad neuronal, que nos permite modificar esos patrones. Pero eso implica miles de nuevas experiencias distintas para reprogramar nuestro cerebro e instalar nuevas predictibilidades. Y lo decimos así porque a veces nos cuesta entender por qué la gente, voy a poner un ejemplo, se mantiene en relaciones de violencia o que son poco satisfactorias. Nosotros, desde afuera, no podemos entenderlo, porque para poder entenderlo, nosotros tenemos que mirar desde la experiencia del otro, cómo ese sistema se organiza y mantiene su predictibilidad a partir de esa forma de funcionamiento. Y tenemos que ir a buscar cuál es la predictibilidad que ese cerebro está manteniendo a través de ese patrón relacional. Lo mismo con el trauma. En el fondo, la forma de organización de un cerebro que ha vivido trauma complejo, probablemente no con esa predictibilidad es la soledad, la angustia, el sufrimiento, y eso se mantiene a lo largo de la vida. Por eso que a veces nos preguntamos por qué, no sé, un chiquillo que ha estado en un sistema proteccional residencial y luego lo adoptan, tiene conductas que parece como que estuviera todo el rato, como dicen desde la psicología de la afuera, como probando el vínculo. No está probando nada, es la única forma que sabe de funcionar porque ese cerebro está programado así. Entonces, la forma de cambiar la predictibilidad es dándole a ese cerebro miles de experiencias distintas para que se reprograme. Muchas gracias. De nada, Gaby. ¿Isidora? ¿Se me escucha? Sí. Perdón, la voz, estoy medio enferma, pero justo saco el tema de los traumas y claro, justo a eso quería venir. Cuando los patrones son eventos traumáticos que ocurrieron a través de la experiencia, ¿se puede formar como algún tipo de estrés postraumático por eso? Ahí hay que hacer una distinción. Ya nosotros desde esta mirada no trabajamos con el modelo del evento único. Es decir, para nosotros los eventos son potencialmente traumáticos, pero no constituyen el trauma. El trauma es siempre relacional o vincular, porque es lo que sucede dentro de nosotros
con el evento en nuestro como medio, ¿no? Y está archicomprobado que si, por ejemplo, dos personas viven el mismo evento potencialmente traumático o evento adverso, la respuesta no va a ser igual. Hay gente que ha vivido abuso sexual en su infancia y no tiene trauma complejo. Entonces, no es lo que nos pasa como un evento externo, sino cómo nosotros vivimos ese evento. Y qué tan contenidos, protegidos, cuidados estuvimos cuando experimentamos eso. Habiendo hecho esa distinción, nosotros distinguimos lo que es un estrés postraumático de lo que es trauma complejo, porque tienen características distintas. Estrés postraumático, por supuesto que se puede dar secundario a un evento de violencia o un evento adverso, pero no necesariamente implica la instalación de un patrón vincular desde el trauma o de un patrón relacional. ¿Ya? Tiene otras características y de hecho, bueno, el modelo de apego y complejidad no trabaja con diagnóstico, pero es un diagnóstico distinto. En el DSM-5, de hecho, viene trauma del desarrollo como separado de estrés postraumático. Aunque en realidad nosotros lo que nos importa es, y por eso es tan importante el concepto de autoorganización, porque la organización no se define desde el afuera. Yo tengo que ir a buscar la coherencia y la forma de esa organización desde la misma organización. Yo tengo que entender al otro por qué funciona, cómo vive la experiencia, cómo experimenta su cuerpo, para poder darle un sentido. Todo lo que implique una categorización desde afuera no está en sintonía con este modelo. No sé si me expliqué, Isidora. Sí, sí, entendí todo. Gracias. De nada. Jennifer. Ya, hola, buenas noches. Buenas noches. Va basada con respecto a niños TEA, ¿ya? Hablaba un poco sobre esta plasticidad cerebral. Y sabemos que muchos niños o personas con TEA son bastante inflexibles. Entonces, algunos tips o técnicas que pudieras otorgarnos. En mi caso, yo estoy relacionada al área de la educación. Tips o técnicas que nos pudieras ayudar en materia del modelo de apego y complejidad para poder canalizar y apoyarlos mejor con esta plasticidad cerebral. Ser inflexible o ser rígido no implica que no haya plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es una condición del cerebro, ¿ya? Y la condición, ya no sé cómo le llaman ahora, porque son demasiados cambios en el último tiempo, así que si me equivoqué, me disculpan, pero estar dentro de la condición del espectro autista... todavía lo toman como condición. Sí. Ya. Entonces, implica un cableado distinto. Pero yo, desde esta mirada, todos tenemos un cableado distinto porque no hay dos cerebros iguales en todo el universo. ¿Ya? Porque tenemos cargas genéticas distintas, porque nuestras trayectorias vitales y nuestras experiencias son distintas, entonces no hay dos cerebros que se desarrollen igual. Por lo tanto, nosotros trabajamos con las personas TEA igual como trabajamos con cualquier otra persona. Yo soy terapeuta de niños y adolescentes y trabajo con muchos niños TEA, pero yo no lo trabajo de manera distinta a cómo trabajo con cualquier otro niño, porque implica el mismo desafío de saber cómo funcionan, cómo se organizan, cuál es su predictibilidad, entendiendo que sí hay ciertas cosas en común respecto de los niños TEA, pero que también tienen personas neurotípicas, que es que tienen una mayor sobrecarga sensorial y son más sensibles a ciertos estímulos. ¿Ya? Sí. Entonces, teniendo ese resguardo de no sobrecargarlos más nosotros a través de nuestras intervenciones, lo trabajamos como con cualquier otro niño. Y también entendiendo que el mundo puede ser muy confuso para ellos.
porque les cuesta leer las señales no verbales, porque les cuesta mentalizar a los otros, porque el mundo está lleno de estímulos que a ellos los sobrecargan. Entonces, de pronto, la rigidez tiene que ver más con eso que con cómo funciona su cerebro. Entonces, yo tengo que preguntarme, bueno, el niño específico que yo tengo delante mío, ¿a qué responde esa rigidez? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo se organiza en función de eso? Entonces, aquí no existen como recetas universales porque precisamente el enfoque de este modelo es la, como me gusta decir a mí, unicidad, que por supuesto es una palabra inventada, pero es como apelar a esta experiencia única, irrepetible y original del ser humano que tengo delante. Muchas gracias. O sea, es prácticamente conocer sus intereses e inquietudes para poder apoyarlos. Exactamente, tenemos que conocer al otro humano, de humano a humano. Gracias. Valeria. ¿Ahora? ¿Me escucha? Sí. Buenas noches a todos. Soy educadora de párvulo. El tema me interesa mucho y hay cosas súper que me... ¡Wow! Que no me deja, me inquieta. Los patrones se construyen desde la primera infancia y eso lo sabemos. Cuando hay niños que son vulnerados y estos patrones están ya marcados en un periodo donde te das cuenta que el niño ya son 7 años, 8 años, o sea, viene con muchas experiencias de vulneración, ya sea golpe, ¿no? Independiente de la vulneración de que hablamos. ¿Cómo podemos enfrentar de repente? Me imagino que la autoorganización que hablabas es mucho más compleja porque definitivamente su cerebro está constantemente en alerta, porque ha estado con en estas situaciones de vulneración, valga la redundancia, y entonces a veces estas mismas personitas se vuelven más antisocial, y estamos hablando que la autorregulación requiere una vinculación social. Entonces, todo eso es como un poco preocupante y a la vez en mi caso como educadora me es una preocupación para trabajar con y para los niños. Y quisiera saber eso, así como cómo poder llegar a establecer quizá vínculos sociales hoy día en la actualidad más próximos, a pesar de estos patrones que ya se fueron construyendo y que están así como a la defensiva. Son niños que están a la defensiva, que uno se encuentra. Yo me he encontrado con niños que he tenido que ir derivando y justamente son niños que no son sociables, están a la defensiva, generan un vínculo con una persona, por lo general es con la tía, con la educadora que está más cerca de él y que le cuenta las cosas. Entonces, pero frente a eso, cada vez esto se amplía más, cada vez es más común y nos encontramos con una juventud entonces después un poco antisocial. Y todo esto es social, es un vínculo social que tenemos que tener. ¿Cómo lo podemos masificar? ¿Cómo lo hacemos? O sea, bueno, en eso estamos, pues. De hecho, como el hacer todo este seminario y llevarnos a reflexionar respecto de cuál es nuestra realidad en términos emocionales, sociales, cómo nos organizamos como seres humanos, pero también como sociedad, es una manera de abrir los ojos, ¿no? Pero tienes toda la razón, hay patrones que se instalan. Voy a hacer un comentario como general y uno un poco más técnico. Uno es que son patrones que se instalan y por suerte
existe como la plasticidad neuronal, ¿no? Porque si no estaríamos determinados por nuestras primeras experiencias y si bien tiene un impacto importante en nuestro desarrollo, tenemos la posibilidad de hacer algo respecto de eso. Entonces, ¿cómo se hace? A través de tiempo, paciencia y de trabajar nosotros los adultos nuestras propias respuestas. Porque los niños nos provocan cosas. Y para poder desarrollar un vínculo saludable y regular a un niño, yo tengo que estar regulado. ¿Ya? Entonces da lo mismo en el contexto en el que ese niño esté, todos pueden contribuir a un desarrollo más saludable si tenemos tiempo. Y ahí es donde la educación preescolar y sobre todo la sala cuna son un elemento muy, muy importante porque las educadoras de párvulo pasan mucho tiempo con los niños y pueden ser un agente de cambio para ese niño. Y eso es muy, muy importante. Pero también quiero hacer como dos precisiones técnicas desde esta mirada. Uno es que hay miles de formas en las que se manifiestan las organizaciones traumáticas en los niños. Algunas son mucho más visibles, como los niños que son más agresivos, que les pegan a otros, que tienen como que se arrancan, ese tipo de conductas, pero también tenemos niños hacia el otro extremo, que son extremadamente callados, que caen casi en el congelamiento. Hay otro tipo de conductas que nos develan que están siendo vulnerados y que están desarrollando trauma complejo. Nosotros no trabajamos con el lenguaje es muy engañoso y además es tardío. Nosotros trabajamos a través de la observación y de lo que el cuerpo nos dice, porque el sistema nervioso parte está acá en el cerebro, pero toda la rama autónoma está en el resto de nuestro cuerpo y están conectados. Entonces nosotros miramos el cuerpo del otro y regulamos a partir de, regulamos primero el sistema nervioso, ¿no? Apagamos las señales de alerta para bajar esos niveles de hipervigilancia, pero podemos verlo en bebés. O sea, hemos visto bebés con trauma complejo y se puede ver y lo podemos identificar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pero antes de ir a eso, nuestro cerebro está tan naturalmente programado para buscar patrones que el apego es un patrón. Hablamos de los patrones de apego, ¿no? Y que requieren de esta como sincronización con el humano que cuida a los bebés, y esta búsqueda de patrones comienza desde el nacimiento, pero ya hacia los 6 meses nuestro cerebro tiene ciertas capacidades ya más maduras, sobre todo en relación a la atención, que les permite a los bebés ir identificando los patrones de cuidado. Y eso es lo que va a dar lugar a los patrones de apego más adelante. Entonces nuestro cerebro siempre va a buscar la forma de organizar un patrón. Entonces para los niños, lo más nocivo, y aquí es donde la gente se espanta cuando nosotros hablamos, lo más nocivo no es un cuidador que es violento. Lo más nocivo para el desarrollo es un cuidador que es poco coherente en su cuidado, poco consistente, que no permite al niño identificar esos patrones de vinculación y de cuidado. Y ahí es donde tenemos lo que se llama el apego desorganizado, que es condición del trauma. Entonces hay que tenerlo como en cuenta. Y cómo intervenir, bueno, nosotros este año estamos con 3 postítulos distintos, enseñando desde distintas miradas, como desde la infancia, desde el trauma, y este que es el que vamos a comenzar ahora, que es como la parte más terapéutica. Pero eso es lo que yo podría decir, Valeria. ¿Cintia? ¿Ahí? ¿Me escucha? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, bueno, yo soy matrona y con respecto al tema que lo encuentro demasiado interesante, aquí, si nosotros pensamos que un bebé nace con un 22% de su capacidad cerebral que está funcionando y que es capaz de recibir señales para poder
sintetizarlas, digámoslo así, y poder después ellos crear distintos tipos de patrones. Y es ahí donde nosotros hablamos de los que son el apego, que uno tiene la conciencia de que como que el bebé nace, se pone y su apego. Y eso no es así, ¿ya? Porque los apegos son 4 tipos. Entonces ahí tenemos el restrictivo, de lo que hablaba justamente, el apego afectivo, el restrictivo, y eso es lo que va a generar posteriormente los patrones de conducta que vamos a tener con nuestro futuro, con nuestra sociedad en general, porque para allá vamos. Entonces, considerando todo lo que usted nos comentó, cuando pasamos nosotros de todo lo que es la conducta del homeostático y después lo podemos modificar de acuerdo a los patrones a lo que es lo alostático, creo que nosotros como sociedad debemos estar sumamente preparados. ¿Por qué? Porque hoy en día, esta es una opinión en realidad, estamos viendo que cada vez estamos teniendo más prematuros extremos. Al tener mayor cantidad de prematuros extremos, ¿a qué nos estamos condicionando? A que ya el bebé de 37-40 semanas de término va a tener un 22% de capacidad cerebral. Pero ¿qué es lo que está pasando con estos chiquititos? Que pesan 600, 700 gramos y que están meses, ventilador mecánico, adormecido, en fin, muchas cosas. Entonces, estos niños, desgraciadamente, y me da mucha vergüenza y pena decirlo, pero cuando ya están en una etapa de prealta, después de todo lo que han pasado estos chiquititos, existe todavía el antiguo paradigma de déjenlo que llore cuando están hospitalizados. ¿Para qué? Porque si no, los vamos a acostumbrar los brazos. Entonces, existe esa vinculación que, yo lo digo honestamente, porque lo veo, que esa falta de empatía que muchas veces tenemos los profesionales de la salud con respecto al cuidado, que no es llegar y darle una mamadera y mudar, es tomar, contener, tocar, por ejemplo, los niños que vienen y les ponen mitones. O sea, nuestro cuerpo, la piel, es lo más sensitivo y es lo primero que le tapan para que el niño no se rasguñe. Pero ¿qué capacidad le damos de tocar y que su cerebro se desarrolle? Imagínense lo que pasa con un recién nacido prematuro extremo. Es ahí donde, por ejemplo, yo he visto la mayor cantidad de niños con factores predictivos para tener el trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de que la plasticidad cerebral pudiese adaptarse a lo que realmente ellos en ese momento de su vida, de su desarrollo neuronal vivieron. Y a la vez también, una vez que se van a sus casas, los papás tienen miedo de qué hacer con este niño, porque es como la joya que tanto cuidaron. Entonces, llora, lo tomo, lo dejo, ¿qué hago? O sea, porque les dicen 1000 cosas mientras ellos están en una etapa de hospitalización y cuidados transitorios previo al alta. Entonces, yo creo que también esta es como una invitación a que nosotros veamos todo el tema de que la epigenética, el punto es que desde que nosotros tenemos la conciencia de que estamos embarazadas y embarazados, ya, los papás, porque es una familia, el hecho de hablar, de conversarles, de tocar la guatita, es increíble cuando ellos nacen y escuchan esa voz en la calma que ellos sienten. Entonces, muchas veces uno dice, por ejemplo, una persona que es delincuente, dice, no, si este nació así. La pregunta es, ¿se nace o se hace? Cuando nosotros sí podemos generar conductas para ayudar a que nuestra sociedad sea un poquito mejor, aunque actuemos con 1 o 2 niños, ya estamos generando cambios y nosotros somos agentes de cambio. Entonces eso era lo que yo quería compartir. Muchas gracias, Cintia, me parece muy interesante tu comentario. Lo primero sí voy a precisar, nosotros sí trabajamos en relación al apego, pero las categorías del apego son categorías en el fondo para estudios. Ya nosotros en el último tiempo estuvo tan de moda el tema del apego
que es casi como un diagnóstico. Incluso los informes que se emanan a tribunales como que le ponen la categoría del apego. Como no hay dos cerebros iguales y tenemos un cuidador X y un bebé X, entonces la mezcla de los dos genera 50.008 formas de apego distintas. ¿Ya? Y lo importante no es, por supuesto, que la calidad del apego se mide en los momentos de estrés, y que ojalá que los niños se sientan contenidos y todo, pero lo importante para el cerebro es lograr organizar un patrón, poder reconocer los patrones de cuidado que tiene ese adulto, que sea lo suficientemente consistente para que el bebé pueda organizarse. Cuando eso no lo logramos, estamos en condiciones mucho peores que en aquellos, y de hecho el cerebro pasa los primeros 3 años de vida, en el caso de los apegos desorganizados, tratando de organizar un patrón. Pero bueno, pero es muy cierto, la piel es el órgano más extenso que nosotros tenemos, y nosotros experimentamos el mundo a través de nuestro cuerpo, ¿ya? Desde que nacemos y desde antes. Entonces, es muy importante el poder tener la libertad de movernos, ¿no? Cuando somos bebés, de que nos toquen, de que nos miren, porque así nosotros sabemos que durante los primeros meses de vida, previo a la instalación de ciertos patrones de apego, existe lo que se llama la sincronización psicobiológica del bebé con el cuidador, que quiere decir que estos cerebros se sincronizan entre ambos, ¿ya? En su funcionamiento cerebral, pero también en su ritmo cardíaco, en todos los ciclos biológicos, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que, y que esa sincronía se produce a través de las miradas, de la voz, del intercambio de señales no verbales afectivas, del tacto y de la experiencia corporal, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué dejamos la guagua llorar? ¿Porque es bueno para la guagua o porque el adulto no tiene tiempo y ganas de apapacharlo y tomarlo? Entonces ahí siempre hay una pregunta respecto de desde dónde estamos mirando. Si estamos haciendo lo que hacemos por el adulto o por el niño. Y es una pregunta no menor, pero el tema de los prematuros es muy interesante porque implica desafíos distintos. Así que muchas gracias, Cintia, por el comentario. Víctor dice, y me dijo en el chat, yo lo leí, no se preocupe, que tenía una pregunta pero que no podía hablar. Entonces él nos pregunta si es por esta razón, me imagino que se refiere a lo de los patrones, que las personas pueden pasar mucho tiempo con una depresión y que se les dificulta en el fondo imaginar la vida de otra manera. Sí, se instalan patrones de funcionamiento y si bien nosotros no trabajamos con diagnósticos, hablamos como de formas de funcionar, entonces, pero en la medida en que se mantiene en el tiempo, se transforma en una forma de funcionar que mantiene su coherencia y que construye identidad también, ¿ya? Entonces ahí lo que hay que hacer es reprogramar ese cerebro con otras experiencias, regular, porque esto también tiene que ver con el nivel de activación que tiene el sistema nervioso, entonces con miles de cosas, pero sí, esa es la idea, que en fondo lo que se repite muchas veces se transforma en un patrón y se constituye en la predictibilidad del cerebro. Mariela. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola. la verdad que mi pregunta va un poco de todo lo que ya han estado comentando, era que qué pasa en esta primera infancia cuando estos apegos son inseguros y ya vienen fracturados, ¿no es cierto? ¿Cómo uno los puede abordar entendiendo que ya en la adultez hay una epigenética de cada uno de ellos? Entonces, esa es como mi pregunta. Muchas gracias, Mariela. Bueno, nosotros tendemos a mirar muy kantianamente el mundo, entonces todo es como bueno o malo. Aquí lo importante es que se organice un patrón. Por supuesto que hay patrones como más favorables para el bienestar y la salud mental de la gente y otros que no. Pero incluso aquellos apegos que nosotros llamamos inseguros, como que nosotros tendemos a pensar que son peores que los otros, hay una forma de organización.
y porque el apego lo que hace, recuerden, todo lo que nuestro cerebro hace y nuestro cuerpo hace es para sobrevivir. Entonces, el apego es esta capacidad del bebé de poder maximizar los cuidados, es decir, aumentar la probabilidad de que ese adulto lo cuida y él pueda sobrevivir. En el mejor de los casos, que es como el santo grial de la crianza, el apego seguro implica que ese cuidador es sensible y que lee las señales no verbales del bebé y responde coherentemente y en tiempo óptimo a esa necesidad del bebé. Pero hay cuidadores que responden de manera menos consistente, entonces el bebé tiene que llorar mucho y ser como bien así, voy a decirlo de forma bien chilena, escandaloso para que el adulto responda. Y ahí tenemos patrones de apego más ansiosos. O por el contrario, el bebé empieza a darse cuenta que tiene más cuidados cuando no llora que cuando llora. Y entonces formamos como apegos más evitativos. Pero igual hay un patrón que le permite a ese bebé maximizar el cuidado. El problema lo tenemos cuando no logra organizar una estrategia de maximización del cuidado, que son los apegos desorganizados. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero, que si logró organizar un patrón, sea como sea, ya estamos en un camino no tan difícil. Lo segundo es que mientras antes mejor, porque los primeros 6 años la plasticidad neuronal es mucho mejor, o sea, no mucho mejor, es mucho mayor, porque ese cerebro se está desarrollando. Entre el nacimiento y los 6 años, más o menos, vamos a pasar del 22% al 60% de nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro se termina de desarrollar y de madurar como a los 25 años. Entonces, tenemos muchas posibilidades de poder intervenir, porque somos, como diría Galeano, estamos arruinados, pero no estamos terminados, ¿no? Entonces, todavía hay cosas que podemos hacer, y se hace, recuerden, fractal desde este modelo, reglas simples. ¿Cómo se hace? Dándole a ese cerebro miles de experiencias vinculares distintas para cambiar su predictibilidad y que pueda reprogramarse, ¿no? En esos patrones. Eso es lo que yo podría decir. No sé si contesté su pregunta, Mariela. Sí, muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, súper claro. Catherine, Nanette, Valeria y Yesenia, y ahí suspendemos las preguntas porque después me retan porque me alargo y no llega nunca el sorteo. Dale, Catherine. Hola, ¿me escucha? De acá de Temuco. ¿Sabes? Quería hacer una consulta. Su voz. Acá los niños que entran al jardín desde muy temprana edad, ponte tú, te hablo de los niños de 6 meses que al final se crían más encima, los padres los dejan en extensión horaria. ¿Qué tipo de vínculo ellos forman? No logro asimilar, porque al final llegan y los niños se duermen y al otro día los niños siguen con su conducta, con su rutina normal, o sea, la rutina que establecen en el jardín como educadora. Y lo otro, para reforzar a los niños en la primera infancia, sería reforzar las habilidades blandas como para tener mejor resultado de todo esto. Muchas gracias por su pregunta, Catherine, es muy interesante porque efectivamente, por suerte, nuestro cerebro no viene programado para establecer un patrón de apego con nuestros padres o progenitores. A nosotros, cualquier adulto que pase tiempo y nos cuide, nos sirve. Porque se imaginan que estuviera así como programado solo para pegarse a la mamá, y si la mamá se muere en el parto, ese bebé no podría sobrevivir. Entonces, en el caso, bueno, en general en los niños, porque pasan mucho tiempo con sus educadoras, en el caso de de la sala cuna, que tienen extendidas sus jornadas, los niños desarrollan vínculo de apego con sus educadores. Así que eso es una oportunidad de poder a veces amortiguar cuidados no tan adecuados que reciben en sus casas.
Entonces ahí es desde esa mirada, y por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en lo importante que es el rol de las educadoras, de los asistentes y de los docentes después cuando son más grandes, y el impacto que tienen en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y ahí hay una ventana de oportunidad, pero preciosa en términos de que si se capacitan, si entienden, porque un poco lo que decía Cintia hace un rato respecto de los profesionales, el tema no es poca empatía, a veces es poca información, porque o sea, la ciencia ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años y en los últimos 5 aún más. Entonces hay muchas cosas que ahora sabemos del desarrollo del cerebro y de cosas que sirven y no sirven. Antes todo el mundo usaba el método Estivil o el duérmete niño, que es esto de dejarlos llorar hasta que se duerma solo, y ahora sabemos que es profundamente nefasto para el desarrollo socioemocional y del cerebro en general, porque el desarrollo socioemocional es el piso para todos los logros del desarrollo. Entonces, a veces lo que falta es información, es formación, es actualización, y en ese sentido es súper, súper importante poder como ir transmitiendo este conocimiento y democratizarlo, y por eso estas instancias son tan valiosas también, de poder acceder gratuitamente a información actualizada respecto de distintos campos. ¿Y cómo se hace? Bueno, con tiempo, paciencia y cercanía. Sí, así es como vamos aumentando nuestra probabilidad de que los niños crezcan saludables. Pero eso da como para un postítulo completo. De hecho, en eso estamos. Así que eso es lo que yo podría decir ahora, Catherine. ¿Nanet? Hola a todos, buenas noches. Hola. Mira, la verdad, mi pregunta es para saber si entendí bien los conceptos, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, está este tractor, ¿no es cierto? Que yo lo pensé así como, no sé, un hoyo negro, ¿ya? No sé, como que Sí. como que todo quizá como intento de cambio, ¿no es cierto? Como que lo trata de volver como a su punto de inicio, ¿no es cierto? Entonces, lo que permitiría como que este tractor moviera, ¿no es cierto? Como este hoyo negro moviera su núcleo, ¿no es cierto? Como su posición, sería como la plasticidad y la alostasis, como que esos dos conceptos como que permitirían que este atractor como que fuera como aplazándose para que la homeostasis que genera este atractor pudiera ser modificada con estas miles de experiencias vehiculares distintas para que se pueda modificar esa predictibilidad. Sí, pero más que mover el atractor inicial, permite generar nuevos atractores. Ya, que organicen bueno. el Yo lo había sistema. imaginado así Pero, como que va desde como, no sé, como un estilo vincular, como experiencias de un lado, como que las va moviendo, como que lo pensaba así, como que lo va como tirando, ¿cachai? sí, pero sí. Entonces como que, entonces como que genera otro atractor. No es que ese atractor como que vaya como mutando, sino que se elimina uno y se genera otro, algo así. Es que no se elimina, por eso te digo que genera nuevos atractores, porque es como, lo estábamos pensando, es como, ya, el hoyo negro que tú planteas, que atrae, que a diferencia del hoyo negro, el atractor es vacío, es un estado, no tiene masa, ya, pero no importa, ya, atrae todo lo que hay a su alrededor, organiza en esta circulación, pensémoslo como en el Sol, ya, porque tiene masa, es más grande y todos los planetas giran alrededor del Sol. ¿Ya? Entonces, lo que hace estas miles de nuevas experiencias es que crea como un nuevo sol, más grande que el primero. Entonces, los planetas ya no giran alrededor de este primer sol porque pierde su posibilidad de atracción y empiezan a girar en torno al nuevo sol. Pero ese sol queda ahí, porque nosotros nos borramos de nuestro cerebro, vamos estableciendo nuevos caminos. Ya. Y por ejemplo, ya, si es que este nuevo sol, ya, se generara, ya, pero esta persona, niño, ser, ¿no es cierto?, de la misma edad, ¿no es cierto?, tuviera otras experiencias que reforzaran a este otro sol, ¿podría retomar como este atractor antiguo? Ya, perfecto. Ya, eso. Muchas gracias. Gracias, Nanet. Valeria. Valeria se nos durmió.
Yesenia, ¿Aló? ahí No, está, no, es ahí que está. no me activaban el audio. ¿Ya? Estaba en eso. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi pregunta, bueno, va relacionada con el tema de como la consistencia del apego. Por ejemplo, ¿qué pasa creo que igual se vincula con lo que preguntó Nanet, pero en el tema de que, por ejemplo, una madre, un padre, un cuidador que fuera muy consistente durante el primer año, los primeros 2 años de vida del niño, o sea, de niña, como de estar presente, de consolarlo cuando llora, etcétera, de presentar estas conductas, y que luego cuando, a medida que el niño va complejizando su personalidad, va complejizando el tema de sus relaciones, sus competencias sociales, en el fondo, los padres o los cuidadores ya no sepan responder a estas nuevas, como, nuevos desafíos, en el fondo, que va presentando el vínculo. Ahí pasaría lo que ya hemos mencionado, o sea, como que se va deformando, podría generar más daño, como un tipo de inconsistencia, o Ese es un eso, desafío principal. para la predictibilidad, Ujú, ya. ¿ya? Y ahí el sistema se ve tensionado frente a esos desafíos, porque el cuidado cambió. Ahora, por Ujú. suerte, los cuidadores tenemos que achuntarle al 30% nomás de las interacciones. Con eso basta para generar consistencia y una organización saludable. Pero sí, pues, esos son los desafíos para los niños en su organización. Por ejemplo, un cambio de cuidado o un cuidador que se enfermó y ya, una mamá que se deprimió y ya no responde de la misma manera. Y ahí el sistema, pero va a depender de cada sistema cómo lo resuelve. Algunos van a, en fondo, como asumir esta nueva forma de cuidados y van a seguir funcionando sin mayor dificultad. Otros se van a tensionar y no van a saber qué hacer y ahí va a necesitar, en el fondo, apoyo para poder lidiar con eso. Pero eso es lo que llamamos un desafío de la predictibilidad. En el caso de los niños, un cambio importante en el cuidado. ¿Eso podría derivar en una como potencial apego desorganizado o como factor de No, riesgo para eso? no, porque ya se instaló el patrón de apego, ya Ya, hubo ya. esa. Y además que en general los cuidadores cambian su manera de cuidar, pero un cuidador consistente es siempre consistente, aunque sea en el descuido, ¿me entiendes? Si una mamá deprimida, claro, quizás no va a estar tan sensible, pero va a ser consistente en su manera de vincularse con el niño. Ujú, ujú. Comprendo. Muchas gracias. De nada. Yesenia con la última pregunta y vamos por el concurso y el link de la asistencia y todas esas cosas. Ya, ahí, ¿se escucha? Sí. Ya, súper. Más, o sea, no es una pregunta realmente, sino es como reafirmar un poco lo que señalabas durante la presentación. Yo, por ejemplo, tengo los cuidados proteccionales de mi sobrina y ella estuvo en una residencia durante 4 años. Ella ahora tiene 10 años. ¿Y qué pasa? De que me di cuenta mucho del tema de buscar un patrón para poder adaptarse al medio actual donde se está moviendo. Entonces pasa mucho y ella lo verbaliza. Ah, esto yo sí lo hacía. Ah, esto sí pasaba. Para poder sentir, siento yo, seguridad en el lugar donde se está empezando a mover. Entonces, sin embargo, también este nuevo sol, como decíamos, hay ocasiones en que vuelve al primero, que puede ser el caso de su mamá, de su familia, de donde ella estaba. Hay ocasiones donde ella vuelve hacia allá, pero siempre con una visión que va cambiando. Entonces, que la pega de nuevo a este nuevo camino que ella va tomando, que sería este nuevo sol que mencionaban. Entonces, claro, es algo que yo he ido observando igual en ella en este proceso. Y bueno, yo que estoy 24/7 con ella, he ido dándome cuenta de que independiente de muchas cosas, por lo menos ella, bueno, muchas de las chiquillas que ella también me contaba las historias de sus compañeras allá en residencia, cuentan con una riqueza interna única, única, dado por la misma historia de la situación individual de cada una.
Entonces yo creo que jugar un poco en conocer lo que tú decías, el tema de mucha escucha, escucha atenta, no solo lo que se habla, sino también lo que el cuerpo dice, ayuda mucho a entender cómo proceder, cómo seguir avanzando y moverse en esta nueva Vía Láctea, donde ella vaya moviendo. Entonces, Muchas gracias, Yesenia. Y qué generoso compartir tu experiencia con nosotros para que el resto vea que no lo inventamos nosotros, que en la realidad nos ha ido mostrando que es efectiva esta teoría. Y sí, es muy cierto eso, que en el fondo está en este tránsito, y hay que ser bien valiente para hacer algo como lo que tú estás haciendo. Así que muchas gracias por la generosidad de poder compartir eso. Las metáforas para nosotros son importantes. A mí me gustaría sumar igual una cosita, que, bueno, que me ha llamado mucho la atención, no sé si me puedas complementar con eso. Lo que pasa es que, bueno, yo vengo de toda una familia que está institucionalizada por el lado paterno, entonces mi papá cuando joven, cuando niño, hasta la adultez también estuvo así. Entonces, ¿qué pasa? De que él, después de los 30 años, vino a recuperarse de todo lo que fue el proceso anterior. Pero jugaba mucho en el tema de un concepto que no sé cómo podría abarcarlo ahí, que es el tema de la resiliencia, que se habla mucho en el tema de cómo abordar los desafíos que presenta cada persona dentro de la complejidad, por ejemplo, de un trauma que tengan a lo largo de su vida. Entonces, él, por ejemplo, él vino como a retomar parte de su infancia, por así decirlo, después de los 40 años aproximadamente. Entonces, de que se puede, se puede. Así que, pero siempre va a depender de este factor de la, así decirlo, de cómo estuvo previo y cómo se le fueron dando posterior de este periodo traumático que él vivió. Eso. Muchas gracias, Yesenia. Sí, solo dos comentarios para cerrar e ir a la beca. Uno es que está comprobado, de hecho en otros países no entienden cómo nosotros podemos tener residencias como las de Senado, y que la institucionalización es mucho más nociva para el desarrollo que incluso permanecer en casas donde hay violencia. ¿Ya? Y lo que es bien loco de entender al principio, pero si uno profundiza más desde esta mirada y desde la neurociencia, uno entiende, porque lo más nocivo para el desarrollo no es la violencia física, ni siquiera la violencia sexual, es la negligencia. Precisamente porque nosotros estamos neurobiológicamente programados para conectar con otros. Entonces, incluso cuando hay violencia, ese otro está para violentar y agredir, pero está ahí. En cambio, la negligencia es la soledad misma y es lo que peor impacto tiene en el desarrollo de un cerebro, y es lo que se da en la residencia. Entonces, es mucho más nocivo para el desarrollo y el bienestar de un niño irse a una residencia que quedarse en una casa donde lo maltratan, aunque cuesta entender. ¿Ya? Y segundo, a mí personalmente no me gusta el concepto de resiliencia, porque es como que nosotros tuviéramos que aguantarlo todo. No tenemos que aguantarlo todo, ¿ya? Pero sí, y de hecho, las cosas que nuestro cerebro hace, que desde afuera pueden parecer muy inadecuadas, están hechas para que sobrevivamos a las cosas que nos toca vivir. Lo que pasa es que al otro le puede molestar, pero ese ya es otro tema. Así que, bueno, con eso sé que quedaron preguntas en el chat y me encantaría que pudiéramos quedarnos a contestarlas, pero después me retan. Así que los invito a ver, hay varios seminarios que hemos hecho previos a este en temáticas de desarrollo infantil, están grabados en la web, como que métanse a mirar porque ahí hay hartos elementos que les pueden ir ayudando a entender, y estamos siempre dictando cursos y seminarios, así que yo les agradezco la paciencia y la motivación para conectarse un viernes en la noche a hablar de cosas un poco difíciles. Y ahora vamos con los links de la asistencia, los certificados y el sorteo. Así que, Francisca, es todo suyo el público. Gracias, Daniela. Queremos agradecer igual la participación de cada uno de ustedes en el seminario.
Lamentablemente, por temas de tiempo no se pudieron responder todas las preguntas, pero igual agradecerle a Daniela Ibacache por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Ahora voy a parar la grabación y vamos a proceder al sorteo.